Tenemos una charla muy especial que, bueno, a todos nos debería de interesar el árbol genealógico porque de él venimos, ¿no? Fíjense qué hermoso es este arbolito que tengo aquí en la portada, donde hay tantísima cantidad de gente, ¿no? Vamos a imaginar que estos somos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y luego siguen los chosnoabuelos que tienen su nombre hasta la séptima generación, y somos, quién sabe, tantísima cantidad de gente, ¿no? En el taller, de hecho, los tengo a todos, son una cantidad de gente impresionante, solo contando los padres de los padres de los padres, ¿no? Así que miren, cuánta gente ha pasado antes de que estuviéramos nosotros aquí, en este instante. Una maravilla. Y hoy, bueno, vamos a hacer una introducción al árbol genealógico porque realmente es un tema tan larguísimo y para ahondar en tanta cosa que pues realmente nos lleva muchas horas de plática. Pero por lo menos vamos a ir con lo básico y general como para que se den una idea, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos dos imágenes muy significativas. En la derecha dice las heridas emocionales tienden a propagarse a través de los lazos familiares hasta que alguien consciente detiene el proceso. Pues alguien consciente ya está aquí escuchando esta clase o viendo posteriormente la grabación, porque si nos atraen estos temas es porque ya estamos en conciencia de que hay muchas cosas que venimos arrastrando de todita esa cantidad de gente que vimos en la imagen de portada, ¿no? 7 generaciones hacia arriba nos influyen y cargamos muchas veces cosas incluso desde la más lejana, aunque no sepamos ni quiénes eran esas personas, que nunca hayamos tenido oportunidad de escuchar absolutamente nada de ellos, pues de todos modos esas 7 generaciones hacia arriba nos influyen, así como nosotros vamos a influir y nuestra presencia 7 generaciones hacia abajo. Por eso es tan importante sanar el árbol. Y la imagen de la izquierda, que es del grandísimo maestro Alejandro Jodorowsky, dice, tu familia, tu pasado, tu árbol genealógico es el culpable de tus problemas actuales. Todas las causas que tenemos ahora, todas las dolencias que no nos están permitiendo vivir la vida que deseamos, pues provienen, tristemente debo de decirlo, a excepción de casos muy particulares que son de esta vida, como por ejemplo creo que es uno de los únicos, por lo menos hasta ahora, descubierto caso en el que lo único que nos influye es esta generación nuestra en lo horizontal, en lo vertical, hasta nuestros padres y hacia abajo a nuestros hijos. Y es el cáncer de colon. Dependiendo dónde está ubicado esta dolencia, es una situación con los padres, con los hermanos o la esposa, el esposo, o bien hacia abajo con los hijos. Hasta ahora creo que es el único caso en el que es solo la vida actual, pudiéramos decir, la que nos influye. Lo demás, todo tiene que ver con los antepasados, con el transgeneracional. Así que imagínense ustedes si no es importante trabajar con nuestro árbol y trabajamos constantemente la realidad.
Como siempre les digo, pues hagamos un trato. Por favor, silencien sus celulares, cierren las redes sociales, cuaderno y libreta en mano y un bolígrafo. Les encargué que por favor esta vez además tuvieran su fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento de papá y mamá, y no importa si están o no están en este momento, en este plano. Que tengan apertura mental y de corazón, como siempre, ¿no? Porque aquí escuchamos cosas que a veces cuestan un poquito creer, nos cuesta un poco digerir, ¿no? Por favor, no crucen ni los brazos ni las piernas, si no estamos poniendo aquí una barrera. Y para continuar, a mí, como siempre les digo, no me crean absolutamente nada, comprueben por ustedes mismos. El otro día, pues estaba leyendo un libro que se llama Abriendo Puertas de Bendiciones de Lain García Calvo. Y entonces él se refería a esto de no me creas nada, ¿no? O no, sí, algo parecido decía, que no le creyeran a él, sino que experimentaran. Y entonces decía lo siguiente: si nosotros pudiéramos hacer un viaje en el tiempo y nos fuéramos al pasado, hasta, por ejemplo, nuestros bisabuelos, y les dijéramos que en el futuro, las personas van a poderse ver a través de una pantalla, como nos vemos nosotros, que nos podemos escuchar, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Nuestros abuelos no nos hubieran creído, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque es cierto, o sea, si tuviéramos esa posibilidad de viajar en el tiempo, pues nos dirían que no, que estamos locos, que eso no existe. Pero hemos tenido algunos raros genios como Da Vinci que, por ejemplo, se adelantó mucho a su tiempo, ¿no? O Julio Verne, cuando escribió sus libros, en algunos de los libros habla del futuro. Y, y uno, pues bueno, los leyó muchos años después y esas cosas ya existían, ¿no? Pero en su época, pues no. Entonces eran como visionarios. Y sin ir más lejos, pues discúlpenme que les cuente porque a mí me llamó muchísimo la atención lo que me contaron hoy. Ustedes saben que yo estoy en una academia de estudio constante y bueno, una de las personas que está ahí también estudiando resulta que hace astrología, esto de la influencia de los planetas y todas estas cuestiones. Y entonces, pues hoy comentó que con un grupo de personas están investigando, han iniciado ya la investigación para hacer la astrología de Marte. ¿Por qué de Marte? Pues ya saben ustedes que está el proyecto de Elon Musk de poblar Marte dentro de aproximadamente 20 años, ¿no? Entonces las personas que nazcan allá en Marte, pues no van a tener la misma influencia planetaria que los que vivimos en la Tierra y que hemos nacido aquí, ¿no? Y pues a mí me dio una, ¿cómo les puedo decir? Una sorpresa tan grata porque digo, bueno, si estos locos también existen en estas épocas actuales, ¿no? De tener esa visión tan a largo plazo y, y entonces contaba que están haciendo ya su conversión a- al tiempo de la Tierra, porque en Marte aparentemente el día dura, si no recuerdo mal lo que leí, 48 horas en lugar de 24, y bueno, todas esas cuestiones, yo decía, qué loco está esto, ¿no? Este, claro que ellos más que nadie son los que pueden decir, a mí no me crean nada. Lo que pasa es que vamos a tener que esperar un buen rato para comprobar si esa astrología
funciona o no funciona, ¿no? Pero bueno, me encantó escuchar esa noticia tan fuera de lo común, como parece salida de un cuento de fantasía, ¿no? Sigamos. Bueno, por fin cambié la foto, ¿ven? Ya era tiempo. Por si llega a ver aquí alguna persona que ha ingresado nueva, pues mi nombre es Alicia Floriano Burger, soy argentina y pues tengo más de 30 años ya dedicada a las terapias holísticas, ¿no? Una- no en todas sus ramas, pero sí en una, un abanico bastante amplio que me ha permitido estudiar e investigar bastante. Me he especializado en biodescodificación, soy experta en regresiones e hipnosis y bueno, pues en todo este tiempo he ayudado a cientos de personas a ir resolviendo cuestiones, ¿no? Cuestiones que eran de salud física, que como les digo, siempre les digo que en biodescodificación tenemos un refrán que dice que el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿no? Cuando nosotros llegamos a un nivel de tener ya una muestra física de enfermedad, digamos, es porque durante mucho tiempo hemos estado masticando cosas, a veces años, y también tiene que ver la historia familiar. Soy la creadora del método y de la Academia Vive Plenamente Hoy, y bueno, mi propósito de vida ha sido siempre servir y ayudar a las personas, y entonces, bueno, trato de que ese cometido se cumpla, y por lo pronto cada semana les doy una clase gratuita que es los días jueves generalmente, y para mí es un grato evento reunirme con ustedes estos días, ¿no? Muy bien. Como les dije antes, mi propósito de vida es ayudar a la gente. Y ustedes se preguntarán a lo mejor por qué una persona decide ser terapeuta. Pues yo se los voy a decir muy simple. Las personas que somos terapeutas, ya sea holísticas o dentro de la ciencia formal, pues yo les puedo asegurar que todos lo somos porque primero tenemos que sanar nosotros cuestiones, sin temor a equivocarme, se los digo. Cada uno de nosotros arrastramos una carga, un inconsciente que nos trae más o menos complicaciones en la vida. Pues resulta que, bueno, algunos de ustedes ya lo saben, este secreto familiar mío, y otros a lo mejor no, pero yo toda mi vida sentí que me faltaba algo, así, lisa y llanamente. Yo sentía que algo me faltaba y anduve en esa búsqueda, y por eso saltaba, por ejemplo, de un trabajo a otro, de una actividad a otra, de tener diferentes amistades, no sé, yo siempre estaba en la búsqueda de ese algo que me faltaba, ¿ok? Pasaron los años, yo empecé estudiando metafísica, la metafísica de la Connie Méndez, que creo que a lo mejor varios de los que estamos aquí hemos pasado por la metafísica de Connie Méndez, ¿no? Básica. Y luego seguí con yoga y luego con una cosa y con otra, y bueno, tengo tantos papelitos por ahí dando vueltas de cosas que he ido aprendiendo en la vida que me da la pauta de que no he parado nunca desde allá cuando cumplí 23 años que empecé, como les digo, con Connie Méndez, nunca más paré, y no pienso parar de seguir estudiando, de seguir investigando, ¿no? Siempre hay algo nuevo. Bueno, la cosa es que cuando yo tenía, cuando inicié mi estudio de biodescodificación como terapeuta,
pues el maestro nos dijo que debíamos de hacer nuestro árbol genealógico y yo le dije que yo tenía muy pocos datos porque pues mis abuelos habían venido de Italia, de Alemania y pues casi no había datos. Entonces me dijo, pues ingresa a estas páginas de internet y ahí puede ser que vayas consiguiendo más datos. Bueno, la cuestión es que yo ingresé y empecé a hacer ahí mi árbol genealógico. Y resulta que un día, cuando yo tenía 60 años, me llega un correo de una de estas páginas de internet que me dice que hay un dato que debo revisar dentro del árbol. Y en ese dato decía, figuraba un hermano mío, un mellizo mío, que nació el mismo día que nací yo, pero que falleció también en el mismo día. Pues ya no quedaba nadie para preguntar. Mis padres ya no existían, no tuve más hermanos, mis tíos todos fallecidos, a excepción de una tía que al día de hoy vive y tiene 93 años, pero que pues tiene demencia senil, entonces pues nada, no había forma de corroborar. Pero sí logré tener la corroboración del documento, la partida de nacimiento y de defunción que estaba dentro de esa página, ¿no? Entonces ahí como dicen los mexicanos, me cayó el 20. Eso era lo que yo toda la vida había buscado, ¿no? Ese secreto familiar que se llevaron a la tumba mis padres y algunos de mis familiares. Entonces, lógicamente, hice el duelo, hice los protocolos que tenía que hacer. No me fue fácil porque pasé por todas las etapas del duelo, ¿no? Por toditas, sin esquivar ninguna. Em, y bueno, hoy estoy aquí para contarles que, que, que secretos familiares, nos guste o no nos guste, absolutamente en todas las familias hay. ¿Ok? Como ustedes saben, yo, así como les ayudo en la parte de crecimiento personal o de crecimiento espiritual, les ayudo también con terapias, con el taller del árbol, con estudiando biodescodificación. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con todo. Todo esto es lo que conforma nuestra vida en sí. Cuando hemos hablado del amor propio y el empoderamiento, cuando hemos hablado de las creencias limitantes, todo tiene que ver con nosotros. O sea, nosotros somos el eje principal de nuestra vida. Por eso tenemos que tratar de estar cada vez mejor, mejor y mejor. Y el conocer nuestro árbol genealógico nos ayuda no solo con el tema de la fecha, sino con lo que yo llamo el chisme de la familia, que son todas esas cosas que generalmente no se dicen, ¿no? Las infidelidades, todas estas cuestiones. Es básico y fundamental, porque si venimos arrastrando algo de algún lado, pues con el árbol lo vamos a resolver o lo vamos a por lo menos a detectar y después tendremos que a lo mejor hacer terapia para hacer los protocolos necesarios, porque dentro de un taller del árbol hacemos algunos protocolos, pero no se hace todo lo que se hace en las sesiones específicas de biodescodificación, ¿no? Pero, por ejemplo, el día de hoy, una persona que está haciendo terapia conmigo, pues hemos descubierto que su problema actual es exactamente igualito al de su mamá, que ella no se había dado cuenta. Hoy cayó en cuenta de eso y pues es como que dimos un salto cuántico de 50% a haber ganado la resolución del problema, ¿no? ¿Para quién es esta masterclass? Como siempre les digo, esto es para los valientes que desean emprender un camino diferente a partir de conocer que hay
detrás de sus vidas y situaciones y comenzar a sanar desde lo profundo del alma y el espíritu. Desde ya, claro que lo que conocen, tal vez lloren, hagan corporal, van a mover la basura que traemos desde antes de nuestra gestación hasta los 7 u 8 años de nuestra infancia. Los que vieron en la clase donde vimos el proyecto sentido, pues ya saben que tenemos esta cuestión de que 9 meses antes de nuestra gestación, los meses de nuestra gestación y hasta los 7 u 8 años de nuestra infancia, todo lo que se piensa, se dice, se hace, se vive en ese periodo, es lo que va a formar nuestro proyecto sentido. Es lo que seremos de adultos con esas carencias, con esos dones, con esas magníficas oportunidades que nuestros padres nos han inculcado o con toda la basura que nos han metido a través de creencias limitantes que no lo hacen porque lo hacen de malicia, sino que pues a ellos también les sucedió lo mismo, es lo que tienen anclado en su vida, ¿no? Yo les anticipo que esto no será un camino de rosas, ni siquiera escuchando la clase, ¿eh? O sea, más allá de que se metan a estudiar a profundidad el árbol genealógico. Desde ya les digo que lo que tengo para contarles en las diapositivas futuras, pues les va a sorprender a más de uno. Pero sí le puedo asegurar que no serán los mismos que en el primer minuto que empezó esta clase, cuando finalicemos. ¿Por qué? Porque para empezar van a hacer un ejercicio donde van a ver algo que seguramente no lo tenían, pero ni remotamente en conocimiento. ¿Para qué sirve estudiar el árbol genealógico? Seguramente ustedes a esta altura ya les dije tantas veces que es importante estudiar el árbol, pero se estarán preguntando por qué. Porque van a descubrir cuestiones básicas al encontrar de quién son dobles por nombre, por fecha de nacimiento, por fecha de fallecimiento, por profesión, por enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Y qué connotación tiene eso en la vida de cada uno de nosotros, no? Vas a entender qué códigos familiares estás reproduciendo de forma inconsciente en el presente. Comprenderás por qué atraes o rechazas a personas con determinadas formas de ser. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos en aquella serie de clases del amor propio y el empoderamiento, cuando yo les decía que los hombres buscan generalmente en las mujeres a su mamá y las mujeres buscan en que quien sea su pareja sea similar, lo más parecido posible a su papá. Así que con eso ya pueden darse una idea de lo que representa nuestra familia en nuestra propia vida y no tenemos ni siquiera conocimiento, ¿no? Podrás reconocer enfermedades genéticas hereditarias. Desvelarás problemas que se repiten generación tras generación y que han sido heredados de los ancestros. Descubrirás el origen de diversos conflictos que sufren tus relaciones en todos los ámbitos de la vida. La familiar, la laboral, en todos los aspectos de nuestra vida en realidad. Averiguarás las causas de traumas familiares y cómo repercuten en tu vida actual. Por ejemplo, los temas de violencia, de aborto, de accidentes, de muerte, etcétera, etcétera. Indagarás sobre tus tendencias a repetir actitudes casi idénticas del pasado, de tu propio pasado. Por ejemplo, vamos a ejemplos comunes y corrientes.
¿Les ha pasado o conocen a alguien que le ha pasado que tiene una pareja? Pues esa pareja pues resulta que es alcohólica, ¿cierto? Se separan, no sé qué, al tiempo o enseguida, porque muchos están convencidos de que un clavo saca otro clavo y no se dan cuenta que en lugar de tener un clavo ahora tienen dos. Tienen otra pareja que no solo es alcohólica, sino que también es violenta, ¿ok? Y bueno, pues pasan unos años y se separan de esa y al rato tienen otra pareja. Resulta que esta es alcohólica, violenta e infiel. Es como que va aumentando en progresión, ¿no? Las cualidades negativas van aumentando. Y muchos nos preguntamos, bueno, pero ¿y esto por qué pasa? Pues porque tenemos que analizar a ver cómo fue papá, cómo fue el abuelo, o la mamá, o la abuela, o la bisabuela, etcétera, etcétera, y hacer lo que corresponde para sanar. Porque si no, esto cada vez va increyendo, cada vez se hace peor, ¿ok? Vas a reconocer contratos, promesas y fidelidades. ¿Cuántas veces hemos escuchado que, no sé, vamos, no lo vamos a poner como ejemplo familiar, pero como todo tiene que ver con todo, ¿cuántas veces han escuchado en una película que están viendo que él o ella se muere o está en agonía y el que queda le dice, te amaré por toda la eternidad? Firma una promesa, firma un contrato de fidelidad de por vida. Nunca en su vida hagan promesas. Y si las hicieron, pues tenemos maneras de resolver eso. Pero nunca a quien sea y por nada hagan promesas, porque su alma se ata por todo, por toda la eternidad, así de simple. Vamos a ver, ¿qué datos nosotros necesitamos para armar un árbol genealógico? Nombres completos. En el caso, por ejemplo, en que hay una persona que, vamos a suponer, que lleva el apellido de la madre porque el padre no lo reconoció, pero resulta que después la madre se casó con otro señor y ese señor lo reconoce como su hijo, pero en verdad no es su hijo, está llevando un apellido que no le corresponde, ¿cierto? Ahí muchas veces se producen serios problemas de identidad. Entonces, es preferible que quede con el apellido de la madre y no con el apellido de otro hombre que no tiene nada que ver con él, ¿ok? Fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento. Cuando nosotros vamos a poner, por ejemplo, la fecha de fallecimiento, para que no haya duda alguna, se le pone una pequeña cruz adelante. La causa del fallecimiento, las fechas de las bodas, los padrinos de bautismo de esos niños, porque ustedes saben, yo no sé cómo será en las demás religiones, pero por ejemplo en la religión católica, el padrino, la madrina de bautismo, en, en el caso de que faltaran los padres, debería de ser la persona que se hace cargo, ¿no? Es como que sustituye a los padres, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que los datos de los padrinos de bautismo, ya sea nombres, obviamente fechas de nacimiento,
En el caso de que alguno de los padrinos haya fallecido, pues también es importante tener ese dato. Si se encuentra, obviamente, no crean ustedes que a veces es tan fácil encontrar datos. Yo creo que ya se los he comentado, pero por las dudas se los recuerdo ya que viene al caso. Mi árbol es sumamente pequeño, yo solo tengo datos mínimos hasta mis abuelos maternos y paternos. De mis tíos no tengo más datos que sus nombres, no tengo fechas de ninguna clase. Y de mis abuelos, solo de mi abuela materna, tengo fecha de nacimiento y fecha de partida de este plano. De los demás, nada. Y para arriba ni me pregunten porque no tengo ni idea. ¿Ok? En el caso del, por ejemplo, de las personas que han tenido otras parejas, esos nombres y esas fechas de nacimiento. Obviamente, si han tenido hijos, también traer los hijos porque son parte, finalmente son parte. Las enfermedades graves u otras situaciones que consideres importantes. Es que a lo mejor me decís, no sé, pues mi abuelo murió en la revolución y a mi papá lo mataron en un asalto. O sea, tenemos el dato concreto de que han sido dos personas muertas por armas de fuego, por ejemplo. Pues son datos importantes, ¿no? Fechas significativas en las que hayan ocurrido eventos importantes, si nos acordamos, si no, solo con el evento importante ya eso es bueno. Las profesiones. Ustedes vieron que muchas veces las personas son maestras, vamos a suponer, si es mujer o es hombre igual, da lo mismo. La profesión de maestro es para ambos sexos. Eh, Son maestros porque la mamá o el papá fue maestro y el abuelo o la abuela eran maestros y así sucesivamente. O sea, como que se hereda la profesión, ¿no? O son médicos y todos son médicos. Vicisitudes importantes de los padres entre los 9 meses antes de la gestación hasta los 7 u 8 años del infante. Como les dije, eso es parte del proyecto sentido, ¿no? Ahí a lo mejor, no sé, el padre se fue, fue una relación casual, ni se sabe quién es el padre, este, o por el contrario estaban súper felices porque venía ese niño, en los 9 meses antes eran los preparativos para casarse y demás, y ya luego se casaron y quedaron embarazados casi de inmediato, en fin. Las circunstancias del embarazo y el parto. No es lo mismo nacer de un parto natural que nacer de una cesárea. No es lo mismo nacer con el cordón enroscado en el cuello que nacer pues de manera fácil y sencilla en un parto natural. Bueno, tenemos infinita cantidad de formas de nacer, ¿no? Si los querían niños o los querían niñas. Antes se deseaba que el primogénito fuera varón y en la actualidad muchas veces también, ¿no? Y eso traía aparejado muchos problemas. ¿Por qué? Porque las niñas que nacían primogénitas, pues con ese deseo del padre, que se lo decía o no se lo decía, pero que ella lo tenía muy claro en su inconsciente, la niña empezaba a masculinizarse. Incluso hay casos de ser zurdas para ir en contra, por manifestar la contra de que tiene el sexo diferente, o llegar al lesbianismo. ¿Ok? Y en el caso de los varones, pues exactamente lo mismo. Si querían una niña y nace un varón, pues ese niño se feminiza, ¿no? Las familias dobles.
Muchísimas veces fallece alguien y recién se enteran de que esa persona tenía otra familia. ¿Por qué? Porque termina apareciendo la otra familia en el velatorio, ¿no? Y ahora tenemos aquí datos que son extremadamente importantes. El incesto. El incesto es todo aquello que tenga que ver con las relaciones sanguíneas, ¿no? El padre con la hija, la madre con el hijo, el primo con la prima, el abuelo con la nieta, ya sea que tengan relaciones, ¿cómo decir? Muy ocultas o que sean de usos y costumbres, porque eso también existe y yo lo he vivido en carne propia, eh, no porque me pasó a mí, sino porque en una de las comunidades cercanas a donde yo vivía en México, pues eso era uso y costumbre. Los abuelos tenían relaciones con las nietas y entonces a esas nietas les nacían sus hijitos, que eran hijos de sus abuelos, pero a su vez eran como sus bisnietos, ¿no? Los adoptados. La gente que es adoptada tendría que buscar por todos los medios saber quiénes son sus padres biológicos, en la medida de lo posible. Porque esto luego también nos trae conflictos de identidad bastante complejos. Las infidelidades, los crímenes, los abusos infantiles o adolescentes. Cuando hablamos de abuso, no hablamos necesariamente de penetración, sino del abuso de toqueteo y todas estas cuestiones que ya como adultos sabemos. Tristemente, el 95% de la población mundial ha sido abusada en algún momento de su vida. Las violaciones, por supuesto, la homosexualidad, si fueron inmigrantes o emigrantes, si vivieron guerras, si hay violencia familiar, que a veces no acaba nunca porque nunca se separan, la mujer nunca se separa, nunca se va, nunca denuncia, nunca nada, ¿no? Robos de herencias, pérdidas económicas constantes. Aún estando casados o viviendo en pareja, los hombres se van a otro país a trabajar y las mujeres quedan en el país de origen con los hijos. Y aquí puse el caso de México, ¿por qué? Porque estando tan cerca a Estados Unidos, muchos hombres y muchos jóvenes se van a trabajar a Estados Unidos para hacer dinero y luego volver a México. Pero resulta que muchas veces por X o Y, pues no consiguen el dinero en el tiempo que desean o lo que fuera y pasan años y años que no pueden salir de Estados Unidos porque si los agarran, pues ya luego no pueden volver a entrar. Y entonces prefieren quedarse del otro lado y envían dinero a México y mientras tanto la mujer se hace cargo de absolutamente toda la crianza de los hijos. Esto es muy, muy común. Creo que no sé si hay otro país que tenga esta característica como México, ¿no? Que de diario pasan los mojados, lo que se dicen los mojados a Estados Unidos. Miren, así hacemos un árbol genealógico. Esto es un diagrama de un árbol más o menos tradicional, ¿no? Se los voy a explicar un poco. Ustedes ven que aquí tenemos triángulos y círculos. Los triángulos simbolizan los hombres y los círculos a las mujeres. Bien. Una línea, como en este caso aquí, representa convivencia, o sea, no se han casado. Dos líneas representan matrimonio formal.
Cuando hay, en este caso, por ejemplo, hay una sola línea, es porque es la de la convivencia. En este caso, que es matrimonio, hay dos líneas para dictar la separación, el divorcio, ¿no? Estos que yo les digo, me gusta más decirle los pescaditos, incluso le hago las dos rayitas horizontales. Parece un pescadito de dibujo muy simple, ¿no? De esos que se veían en las revistas hace muchos años de una playa que tenía los pescaditos esos tirados en la playa. Estos pescaditos simbolizan los abortos. Muy importante poner los abortos. Los niños que nacen y fallecen, o sea, a la edad que sea que fallezcan, sí que fallezcan, igual se los pone y se pone una cruz atravesada, un palito atravesado que simboliza la cruz. Esta niña está fallecida. Aquí tenemos un caso de gemelos o mellizos, que ¿qué se hace? De un mismo punto sacamos a las dos, ¿no? No podemos hacer uno y dos, ¿por qué? Porque ellos nacieron juntos. Minutos más, minutos menos, nacieron juntos, ¿ok? Entonces vamos a analizar un poquito. Quien está en el recuadrado es el consultante. En este caso es un varón. Vamos a poner que este varón se llama Juan, ¿cierto? Aquí está el papá de Juan y esta es la mamá de Juan. Juan tiene hermanos. Nació una hermana primero, luego nació él, hubo un aborto y luego nació otra niña. Los papás de Juan estaban casados y se divorciaron. Bien, aquí están los papás y la mamá, el papá y la mamá de la mamá de Juan con sus hermanos y aquí digamos, los bisabuelos de Juan por parte de la madre y del padre. Y aquí tenemos o sea, de los abuelos. Y aquí tenemos el papá y la mamá de Juan y los bisabuelos de Juan. La mamá y el papá de la mamá y la mamá y el papá del papá. En este caso se sabe que también hubo una niña cuando nació el papá del papá de Juan. Ahora bien, vamos a analizar un poquito a Juan. Resulta que Juan se casó 3 veces. Bueno, no se casó. Vivió en concubinato, en unión libre, juntado, como se le llama en su país, ¿no? Entonces venimos para acá. Juan está con María, vamos a suponer, que se llama María. María le da a Juan 3 hijos, una hija y 2 varones, pero Juan se separa. Bien. Y luego Juan tiene 2 familias paralelas. ¿Se dan cuenta? Porque aquí no se marca separación. ¿Ok? Entonces Juan está juntado y convive con Luisa y Juan está juntado y convive con Olga. ¿Ok? Puede que estas dos no se enteren, no sepan, o sí sepan que Juan vive con las dos. ¿Ok? En casa separada. Ya de por sí esto de armar un árbol es wow, nos lleva horas, porque además no nos podemos equivocar con los datos que estamos poniendo. Aquí estamos viendo muy simplemente, sí, triangulitos y circulitos y rayitas y no rayitas y no sé qué y no sé cuánto, y todo parece muy fácil. Pero resulta que la cosa no es tan fácil porque dijimos que nosotros ponemos también las fechas de nacimiento y las fechas de defunción, ¿cierto?
¿Yo cómo sé si soy doble de alguien? Fíjense ustedes. Vamos a suponer que María nació el 1 de enero de 1939. ¿Ok? Aquí tenemos la fecha exacta de nacimiento de María. 1 de enero de 1939. Se cuentan 10 días hacia atrás, o sea que nos vamos al 21 de diciembre del año anterior. Y nos vamos 10 días hacia adelante y llegamos al 11 de enero. ¿Ok? En este rango de 21 días, todas las personas que coincidan, ya sea en este mes o en la tabla que vamos a ver en un momento, en los meses correspondientes a la columna, van a ser dobles de María. Bien. Y aquí lo tenemos a Pedro. Pedro es del 12 de octubre del 2012. Igual, aquí tengo la fecha de Pedro, que nació el 12 de octubre del 2012. Si cuento 10 días hacia atrás, me voy hasta el 2 de octubre. Y si cuento 10 días hacia adelante, me voy hasta el 22 de octubre. ¿Ok? Este queda en el mismo mes. Y este se pasó un mes hacia atrás. O puede pasar un mes hacia adelante. Ay. Y aquí tenemos esta columna de las que les mencionaba recién. Nosotros tenemos aquí la columna maestra número 1, la columna maestra número 2 y la columna maestra número 3. Nosotros trabajamos fundamentalmente con esta tabla cuando hacemos el análisis de un árbol genealógico, que aquí es donde vemos todos esos datos que les dije de quién soy doble, si es por fecha de nacimiento, si es por gestación, si es por fecha de defunción, todos esos datos yo los tengo que volcar a esta tabla. ¿Ok? Entonces, con esta tabla, yo voy a decir, bueno, fulanita es doble por fecha de nacimiento. Fulanita nació el 1 de enero, dijimos, ¿no? María nació el 1 de enero, entonces se iba al 21 de diciembre. El 21 de diciembre está en la columna 3, si ustedes se fijan, ¿no? Diciembre está en la columna 3. Entonces, con todas las personas que en esta columna, entre el 21 y el 31, coincida María, son dobles, por fecha de nacimiento o por fecha de muerte. Y aquí, desde el 1 hasta el 11 de enero, toda la gente que haya en abril, en julio y en octubre, que coincida el día de nacimiento entre el 1 y el 11, también son dobles de María. ¿Ok? Esto, imagínense ustedes que en el taller me toma una clase entera. Así que sí será largo de explicar. Las lealtades en el transgeneracional. Fíjense esta foto, qué bonita y qué ejemplificadora que es, ¿no? Esa es la abuela materna, bueno, la bisabuela materna, la abuela materna, la hija y la nieta. Todas bastante parecidas, sobre todo la abuela materna y su hija, que son las dos que vemos con mucha claridad, hasta el mismo corte de pelo tienen, ¿no? Nada más que cambiaron la raya del peinado para el otro lado. La lealtad transgeneracional es un concepto psicológico que se refiere a la lealtad que se transmite de una generación a otra de manera consciente o inconsciente, hacia un familiar o ancestro. Esta lealtad puede impulsar a las personas a seguir los mismos patrones de conducta que sus antepasados sin tener control sobre ellos. Por eso es la importancia de romper con esas lealtades. Descubriendo tus lealtades. Quien sana su lealtad familiar libera todo su potencial. Muy bien, vamos a ver. Nos vamos a trasladar de nuevo a esta hojita.
cada uno de ustedes, mirando esta hojita, esperen, voy a abrir los micrófonos. Vamos a ver. Vamos a ver. Una sola persona, por favor, la que primero hable, con esa vamos a hacer el ejemplo. ¿Quién quiere participar haciendo el ejemplo? Que tenga los datos, obviamente suyo de cuando nació, el de mamá y el de papá. ¿Quién Yo, dice yo? Bien. ¿Quién es? Porque no la veo. Beatriz. Beatriz, perfecto. Dime, Beatriz, ¿cuándo naciste? Yo el 9 de septiembre de 1957. El 9. Muy bien. El 9 de septiembre es el mes 9, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros contamos 9 días hacia adelante, llegamos al 19, ¿ok? Ujú. Y si contamos 10 días hacia atrás, nos vamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 31, porque agosto tiene 31, y primero. Llegamos, perdón, conté mal. Conté al revés. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Pero qué estoy contando? Sí, 1, perdón. 31, 30. Y Llegamos 30. al 30 de agosto. Perdón, pero me trabuqué. Ok. Entonces, aquí llegas hasta el 30 de agosto. O sea, las personas que estén entre el 30 y el 31 de toda esta línea, o sea, febrero, mayo, agosto y noviembre, van a ser tus dobles. Y todos los que estén aquí, del primero al 19, que estén en marzo, junio, septiembre y diciembre, van a ser tus dobles por fecha de nacimiento. Vamos a ver. ¿Tu mamá cuándo nace? El 27 de junio de 1925. El 27. 10 días hacia atrás llegamos al 17, ¿cierto? Y está aquí tu mamá, en el mes de junio, ¿ok? 27, 28, 29, 30. Primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta el 7 de julio, aquí, ¿ok? Ujú. ¿Te va quedando claro? Sí. Bien. ¿Y tu papá? Mi papá es del 22 de febrero. Ok, ahí está tu papá. Es del 22. Vamos hacia atrás, estamos al 12 de febrero. Y vamos hacia adelante, no nos vamos a poner a determinar si tiene 27, 28 o 29 días el febrero de ese año, ¿no? Pero vamos a poner que tiene 28. Entonces tenemos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Primero, 2, 3, 4. Hasta el 4 de marzo. Bueno, si te fijas, dijimos que tú, que naciste en septiembre, pasabas agosto, ¿cierto? Al 30 de agosto. Sí. Bien. Estás exactamente en la misma columna que tu papá. Aquí no vamos a hacer doble, aquí estamos haciendo lealtad. Entonces, como pasaste aquí, aunque sea por 2 días, aunque sea por un día, estás en la misma columna de tu papá, ¿ok? Pero resulta que de lleno estás en la columna 3 con tu mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que tenías lealtad
con tu mamá y tenías lealtad con tu papá. Aunque esto no significa que te hayas llevado bien. ¿Por qué? Porque esto es lealtad ancestral, es lealtad transgeneracional, es lealtad de sangre, no de razón. No es por razonamiento, no es por elección tuya, sino que esto viene por inconsciente. ¿Ok? No te digo con inconsciente que vos tú eres inconsciente de lo que haces, sino nosotros tenemos consciente e inconsciente. Entonces, en tu inconsciente está grabada la lealtad hacia tu papá y hacia tu mamá. Sí. Esto es la relación mejor que se puede dar finalmente entre una madre, un padre y una hija o un hijo. ¿Por qué? Porque esto se le llama triángulo de oro. Porque finalmente te lleves mal o te lleves bien, estás en lealtad con nosotros. Pero, por ejemplo, si hubieses tenido solo lealtad con tu papá, vamos a suponer que tu mamá, en lugar de nacer en junio, nació en abril. Entonces contigo no tenía absolutamente nada que ver porque vos estás aquí y pasás apenas aquí, ¿cierto? Aquí no llegas Sí. nunca jamás. Si esa lealtad con tu papá hubiera estado dada así, es lo que se llama el complejo de Electra. ¿Qué pasa aquí? La psique humana es muy controversial y muchas veces la hija se pone en competencia con la madre porque ama tan profundamente a su papá que quisiera que su papá fuera su pareja. Por eso busca siempre la mujer a su papá en la pareja. ¿Ok? Lo que les decía hoy. En el caso de que no hubieras tenido nada que ver, vamos a suponer que en vez de nacer el 11, habías nacido el 15 de septiembre, no te pasabas a este mes, te quedabas todo aquí, ¿no? Porque te ibas al 5 de septiembre y te ibas al 25 de septiembre. Entonces, tenías solo lealtad con tu mamá. Pues aquí no pasa absolutamente nada. A veces se llevan bien y a veces se llevan horrible, pero de todos modos tienen lealtad. ¿Y por qué se llevan horrible? Porque se espejan una con la otra. Ven en la otra todo lo malo que no quisieran ver dentro de sí mismas, ¿no? Esta parte de las lealtades no solo se da con los padres, se da con los abuelos, se da con los bisabuelos, sobre todo con la línea de autoridad. ¿Ok? ¿Alguien más tiene un Sí. caso que lo podamos compartir? Am, Alicia, Sí, haciendo las cuentas, sí. mi mamá y mi papá quedan en la misma columna verde. Ajá. ¿Y tú? Eh, yo soy del 15 de febrero, mi Ajá. mamá es del 9 de mayo Ajá. y mi papá es del 10 de agosto. Sí, igual, todos tienen lealtad. El, Tú eres del 15 de mayo, el De, 15 de fe- febrero. de febrero, sí. Fíjate, acá se da otro caso que el de mayo, ¿quién era tu papá? Mi mamá, Ah, 9. mamá, el 9. ¿Y tu papá? 10 de agosto. El 10 de agosto. ¿Cómo se llevaban tu mamá y tu papá? Oh, buena pregunta. Em, Mira, yo soy el último de 8 hijos. Ajá, Em, Según yo, empiezo a tener uso de razón por ahí de los 2 años de ajá, edad, tres, tal vez, dos, tres. Em,
sí, ellos, desde entonces yo vivo conflicto dentro de la casa, gatos volando y gritos Sí, y yo no vi golpes exagerados de mi papá hacia mi mamá, vaya, pero sí era un machismo fuerte. Mi papá se quejaba de que mi mamá iba en su contra, de que no hacía lo que él pedía. Em, eh, Fue un tiempo de miedo porque ya viene su papá y todos, entonces todos nos poníamos en claro, orden, ¿no? sí. Y la separación, pues yo la empiezo a vivir cuando tengo como 7 años, ¿no? O sea, Ajá, entonces, pues no te puedo decir que había una relación, de qué tipo de relación era, si se llevaban bien o se llevaban mal. O sea, hablo en cuestión afectiva, ¿no? claro, claro, Hablo en claro. cuestión afectiva. Yo lo único que veía es que, pues a lo mejor ya mi mami era indiferente a mi papá, ¿no? Sí. Y mi papá, pues él estaba siempre trabajando y ocupado, casi 24 horas, ¿no? Ujú. Entonces yo no percibía que seguramente apreciaba a mi mamá o le tenía cariño o la amaba, pero Te voy a decir, era coquetón mi sí, papá. claro, te voy a decir algo. Aquí pasa una cosa un caso muy particular, que cuando se da, pues puede jugar para favor o puede jugar muy en contra. Ujú, ¿Por qué? Porque si vos te pones a contar, se llevan 9 meses de... No, aquí no se llevan 9 meses, perdón, no se llevan 9 meses, pero están dentro de la misma columna y prácticamente nacen en, en diferentes meses, pero el mismo día, porque uno nace el 9 y el otro nace el 10, ¿no? ujú, Bueno, en esos casos de ser dobles por fecha de nacimiento, fíjate que pasa una cosa muy, muy rara y por eso te pregunté cómo se llevaban. Porque se pueden llevar de maravillas o se pueden llevar de la chingada, como decimos los mexicanos. Sí, tal vez así era. Así se llevaban. Sí, es como que no hay término medio en ese tipo de pareja. Ujú. Sí, es una cosa llamativa, pero sucede, pero con muchísima asiduidad sucede eso. Y por ejemplo, y ni te digo si suponte, tu mamá hubiera nacido el 5 de mayo, vamos a poner, y tu papá el 11 de diciembre, el 11 de noviembre. Esto Ujú, aquí se llama relación de incesto. ¿Por qué? Porque tienen 9 meses de diferencia entre que cumple uno y cumple el otro, ¿no? ujú, Entonces, lo que pasa aquí es que o tienen relación de padre e hija, dependiendo quién es mayor, o de madre e hijo, ujú, ¿ok? ujú, Entonces, en este caso así, de lo que se llama relación incestuosa, punto número uno, o no tienen hijos o tienen muy poco, uno con suerte, dos como muchísimo. Pero a pesar de que al inicio, por ejemplo, las relaciones sexuales son muy fogosas, hay mucho fuego en las relaciones sexuales, enseguida eso se apaga porque el inconsciente le dice es que te estás acostando con tu hija o te estás acostando con tu papá. ujú. Entonces dejan de tener relaciones y a lo mejor perduran por los siglos de los siglos y se llevan maravillosamente bien, pero no hay sexo entre ellos. Ok. Así que mira, si no es interesante el árbol genealógico. Pues, es de muchas incógnitas, oye. ¡Ay, Dios mío! Muchas Mira acá, incógnitas, eso ¿eh? sí que
que aquí cada casa es un mundo. Claro, claro. El hecho de Muchas que, gracias. no, Sí. perdón, ya nada más por último, el hecho de que mis papás, uno naciera el 9, el otro el 10, ¿cuál sería la imagen de su relación? Mi mamá es 2 años menor que mi papá. No, bueno, pero aquí no es esta relación de incesto, ¿por qué? Porque no tienen, nomás tienen 6 meses de diferencia, si te pones a Ok. mirar. ¿Cuál Y sería van el... a ser maestro uno del otro. Lo que pasa es que si ninguno de Mm, los dos está predispuesto a aprender del otro, pues no. O sea, si ok, están predispuestos a llevar la rivalidad, no van a aprender. ok. Por eso te digo que pueden ser o muy buenas parejas donde se lleven muy armoniosamente. ¿Por qué? Porque van caminando juntos y aprendiendo juntos y aprenden uno del otro, pero por la escucha, la comprensión, por el entendimiento, o se llevan horrible porque siempre está uno de los dos queriendo vencer al otro. Ajá. Como que el otro, uno de los dos quiere ganar, que eso puede ser indistinto, ¿eh? En ocasiones puede ser el padre, en ocasiones puede ser la madre. Eso depende de cuál sea el conflicto. Ya, ya entiendo. Bueno, mi papá tenía una creencia, él fue de familia sencilla e incluso campesina, y, Ajá, y mi mamá no. Entonces mi papá siempre ah, traía el conflicto de la posición social. ok, Entonces, tal vez siempre quería ganar. Y de hecho, mi papá se mató trabajando por proporcionarnos a nosotros, si no una posición social, sí educación, formación académica, incluso musical, ¿no? ajá, Este, y con eso yo creo que él resolvía el quedar bien frente a la familia de mi mamá, ¿no? ok. Bueno, fíjate que ahí tiene que haber habido algún caso más arriba o de tu mamá o de tu papá donde ya hubo esa diferencia social en alguien que se casó más arriba, Ok. que eh, eh, pudo haber sido al revés tranquilamente, ¿no? Que el hombre fuera el rico y la mujer fuera la pobre. Ujú, ujú. Sí. Ok, Ujú. gracias, Alicia. Por nada. Muy bien, sigamos. Alicia, Sí. eh, hola, soy Maricruz. Pues, Hola, María. ¿qué tal? Es una curiosidad, es que en el caso de mis padres eran primos hermanos. Si eso Uy, puede madre, eso influir es algo. incesto. Incesto hecho y derecho. Punto número 1. Sí, pero fue todo de mutuo acuerdo No, y no, no, ellos se pero no deja casaron de y ser todo. no deja de ser incesto, Ujú. porque son sangre. ¿Y qué pasó con los hijos? Bueno, somos 5 hermanos, yo soy la pequeña, pero mi madre falleció cuando yo tenía 2 años y 4 meses de una enfermedad. Y mi padre se volvió a casar, se separó a los 7 años. Tengo 2 hermanos y ahora está en un tercer matrimonio que ya, bueno, pues llevan muchos años, llevan 30 años juntos. Ok, Entonces, ajá. bueno, así he estado haciendo un poco lo que comentaba y pasa que me lía un poquillo y no sé cómo poderlo aclarar para verlo. Pero bueno, ya como iba a pasar a otro tema, tampoco quiero ocupar tiempo. No, no, pero es que, por ejemplo, y se ha vuelto a dar casos de incesto que sepan en la familia. No, 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 no. Todos, tanto mis tíos, mis primos como mi hermano, todos están casados o, con otras personas de otras familias. ¿Y más arriba? Que recuerde, sepa o me hayan contado, no. Ok. Está raro que, bueno, debe de haber algo por ahí arriba, porque
Ah, Bueno, porque fíjate que las cosas no se dan porque sí, o sea, siempre hay una repetición y eso aparece mm, para que lo sanen, fíjate. recuer- Ustedes, mm, perdón, discúlpame, ustedes no, no, tienen para hijos nada. No, yo con mi pareja no tengo hijos. Ni y tus otros hermanos. mi mis otros hermanos sí tienen efecto. Bueno, yo siempre digo que en vez de 5 somos 7 hermanos, porque mis 2 hermanos de padre los considero mi hermano. Entonces, de los 7 hermanos que somos, o 5 del matrimonio de mis padres, es 3 Ajá. tienen 2 hijos cada uno y mi hermana mayor y yo no tenemos hijos por el mismo problema de salud. Mi hermana tiene Ah, y yo tenemos el mismo problema de salud, de endometriosis. ¿qué? Ah, mira, habría que analizarlo muy bien, porque ahí lo que me decís de la endometriosis, que no pueden tener hijos, es un problema de sangre. Sí. Eh, Y luego también en mi caso tengo más patologías relacionadas con el sistema autoinmune, linfático. ay, Es que es no, interesante. es que estás pagando vos, Maricruz, estás pagando vos el incesto ese. Ah, Perdón que pues te lo diga así tan abiertamente, pero no, sí, porque todo soy tiene que ver con la sangre. claro, y además me viene muy bien, soy flexible porque llevo, bueno, siempre he estado bien de niña, pero a partir de que me desarrollé empezaron todos mis problemas de salud y llevo 3 años que se puede decir que hace un mes toqué muy a fondo por todas las patologías, prácticamente de casi todas las especialidades que tengo, aunque soy positiva, tiro hacia adelante, trabajo, pero estoy cansada Sí, sí, también porque digo, pero algo me está claro, pasando, es que estoy para la edad que tengo, que la digo, son 47 años los que tengo, por Dios, sí, la y, flor de la edad, madre mía. pero me siento físicamente y todo diagnosticado como si tuviera 75, 70 años de poliartralgia, de malformación linfática, de ginecología, de dermatología, de muchas especialidades, de medicina Bueno, interna y claro. Entonces me vamos a hacer llamaban, una cosa. sí, Vamos a hacer una cosa, Maricruz. Mándame un mensaje de acuerdo, a mi WhatsApp, por favor, y nos sí. vamos a poner de acuerdo para tener una charla. ¿Qué te parece? Hoy pues me ha emocionado, muchas gracias. Claro, No, por sí, favor. sí. Vamos a tener una charla porque todo lo que me estás diciendo, todo tiene que ver, todo está relacionado con la sangre. Entonces, y con el linaje y con todas estas cuestiones. Entonces, creo firmemente que sos vos la que estás pagando, ese incesto lo estás pagando tú. Comprendo. ¿Viste lo que decíamos en la segunda, en la segunda diapositiva con esto de que, vamos a buscarla, porque precisamente es eso lo que sucede ahí. Mira, dice, las heridas emocionales tienen que Ah, sí. propagarse a través de los lazos familiares hasta que alguien consciente detiene el proceso. O sea, si no lo detenés tú, pues alguien más lo va a detener y pueden ser los hijos de tus hermanos, pueden ser Mm. los hijos de tus hermanos que tengan, yo hubiera sido común que hubieran podido nacer algún hemofílico, fíjate. No, no se ha dado el caso. Creo que yo voy a romper o tengo que romper o creo que tengo que romper con todos estos esquemas Sí. por lo que últimamente siento y me estoy enfocando un poco más porque, bueno, es mi primera experiencia en este tipo de charlas, pero sí que llevo un tiempo que me atraen y como que todo lo que voy viendo me llevan al mismo punto. Entonces creo Claro, que es el sin duda. momento y mi tiempo. Sí, 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 Mm, sin lugar a duda que sí, Maricruz. Entonces, sí, bueno, ahí en el grupo que está, búscame como administradora, Alicia Floriano, y me manda sí. un mensajito, por favor, me decís soy Maricruz, y yo ya te contacto y te digo qué día nos podemos, te pregunto los días para podernos ver y ya coordinamos, ¿ok? De acuerdo, Alicia, pues muy, muy agradecida. Muchas No, gracias. gracias a ti por compartir esa vivencia, ¿no? Muy bien, Sí, sigamos para ya ir cerrando. venga. El yacente transgeneracional. Ustedes se preguntarán qué es un yacente. Pues miren, en biodescodificación existe y se maneja el concepto de fantasma o yacente
Cuando una persona lleva consigo la herencia emocional, los dramas, las creencias o la misión de un familiar muerto previo a la concepción de la persona que lo carga. Esto parece muy rebuscado, pero nos vamos a ir aquí al diagrama y el muerto sería, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos una niña que muere, ¿cierto? Pero aquí no hay más hermanitos que nazcan. Entonces aquí quedó saldada esa deuda, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, que hay un aborto, dijimos que aquí estaba Juan, me parece que se llamaba, esta era su hermana mayor, está Juan, hay un aborto entre medio que puede ser provocado o natural y luego nace una niña. Esta niña que nace, ella siente de este aborto previo. O sea, esta niña es gestada luego que este niño muere. Mueren antes de nacer. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Esta niña carga a este niño, como me pasó a mí cuando les conté que yo cargaba con mi hermano, que yo sentía que me faltaba algo, que tenía una vida muy a los altos, que era inestable en todos los aspectos de la vida. Luego, claro, cuando uno va empezando a hacer terapias y hacer cosas, pues va acomodando un poco las situaciones, pero eso sigue latente hasta que uno lo resuelve. Esa es la realidad. Entonces, esta niña lleva cargando a esta alma que no alcanzó a nacer. ¿Ok? Esto se llama yacente horizontal, pero puede ser un yacente vertical. ¿Qué pasa? Vamos a suponer, esta dijimos que era la mamá de Juan, ¿no? Pero vamos a suponer que el papá de la mamá de Juan fallece antes de que Juan naciera. Si contamos la fecha de nacimiento del papá de la mamá de Juan y la fecha de nacimiento de Juan, nos damos cuenta que son dobles por fecha de nacimiento. Entonces, Juan va a ser yacente vertical del papá de la mamá de Juan. No sé si se entendió en este lío de nombres, pero como les digo, esto es para sentarse horas o extender hojas y hojas para armar un árbol e ir analizando estas cuestiones, porque en verdad nos cuestan un poco porque son bastante complejas, pero una vez que le agarramos la mano son una maravilla. Bien, entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Hasta aquí llegamos hoy y creo que conociste cosas que no conocías, que por lo menos te asombraste de, aunque sea del que está haciendo astrología de Marte, o de saber qué es lo que pasa con sus lealtades o con sus, ahorita vamos, María Paula, dame un segundo. Entonces, ahora por supuesto que te invito a seguir aprendiendo del árbol, de los ancestros, de la familia, para sanar 7 generaciones hacia arriba y 7 generaciones hacia abajo. ¿Ok? Así que bueno, hoy creo que Carolina no está dentro de las presentes porque pues estaba sin internet, hoy le tocó a ella estar sin internet y bueno, no pasa nada, ya luego también los contacta. Y pidan esta grabación, pídanla por favor porque les va a ser muy útil volverla a ver. ¿Y por qué? Y los que no la vieron, verla por primera vez. Porque el próximo encuentro, el jueves que viene, en lugar de tener clase, vamos a hacer una consultoría sobre este tema. Entonces, quiero que vuelvan a ver esta clase y anoten todas las preguntas que tengan posibles de hacer, que tengan
importancia para ustedes y que crean que tienen relevancia. ¿Por qué? Porque a eso nos vamos a dedicar. Ya luego se les va a compartir un formulario para que ustedes pongan ahí sus preguntas para estar más ordenados, todos van al mismo lugar y no nos perdemos de ninguna pregunta, ¿ok? Entonces recuérdenlo, de todos modos se los vamos a estar recordando con Carolina en estos días que revisen ese formulario y lo llenen, bueno, además de pedir la clase, ¿no? Porque sí, va a ser muy, muy interesante las preguntas que van a ir saliendo, así como la de Maricruz ahora, que pues hace una pregunta sumamente, nos cuenta pues una situación muy particular, ¿no? Así que bueno, esto siempre me apasiona el tema a mí del árbol genealógico y puedo estar días, yo creo, hablando. Entonces ahora sí vamos cerrando, dejo de compartir y vamos a algunas preguntas para que después nos vayamos a... los micrófonos ya los pueden abrir. Ay, yo levanté la mano. ¿Cómo levanté la mano yo si soy yo? Muy bien. pasó? A ver, estaba Maripaz que Sí, ya te quería... deposité. No, María Paula. Ahora, Jesús Alicia, está buenas gracias. tardes a hablando por todos. teléfono y tenés el micrófono abierto. Buenas Cerrá el micrófono. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Alicia, Ujú. una pregunta. Lo que pasa es que yo Dime. no conozco a mi papá. ¿Ahí cómo se haría o cómo sería? Bueno, no importa, no pasa nada. O sea, si lo conocemos, qué bueno que lo conocemos, pero si no lo conocemos, pues no. Es dato que no tenemos y lo hacemos con lo que tenemos, ¿ok? No O sea, nos solo con el volvemos de mi mamá locos y ya. queriendo- Sí, 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 claro, tranquilo, 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 porque además pasa una cosa, fíjate. Las, pues las familias son espejos. Seguramente que la familia de tu mamá, las cosas que pasaron dentro de la familia de tu mamá, pasaron dentro de la familia de tu papá también. Si nosotros nos ponemos a revisar en nuestras propias familias, en la familia de mamá y en la familia de papá, vamos a ver muchas coincidencias. Se dice que somos espejos, ¿no? Entonces, pues, si tenemos la mayoría de datos, pues qué bueno. Y si no tenemos, pues hacemos con lo que tenemos. Porque además, pues, si llegamos, por ejemplo, a una cuestión muy difícil de resolver, no tenemos datos, ¿qué hacemos? Si la persona está de acuerdo, hacemos una hipnosis regresiva, la persona nunca pierde la conciencia, está hablándome todo el tiempo y sabemos por dónde vienen las cosas. ¿Ok? Así que, pues no, nada es imposible en esta cuestión de biodescodificar y de analizar. ¿Ok? Adriana, recién te veo. Hola. A ver, una pregunta, Alicia, perdón. Saludos, Sí, Adriana. Jesús. Todo esto es a nivel energético. eh, Dices subconsciente o consciente o inconsciente o subconsciente o energético. Pues mira, ¿Cómo se adopta todo esto? esto está fríamente estudiado por gente como Jung, como Freud, como los grandes maestros dentro de la psicología. De ellos sabemos lo que es el inconsciente, el subconsciente y todas estas cuestiones, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de todo lo que existe en nosotros, tenemos un 5% que es totalmente consciente y tenemos un 95% que lo desconocemos. Está toda la información ahí, pero no la tenemos a nuestro alcance así tan fácilmente, a excepción de que empecemos a indagar, empecemos a averiguar, y entonces esa información también va a ir saliendo, ¿me entendés? O sea, yo no soy psicóloga, eso ya lo saben, entonces pues no te puedo decir qué diría un psicólogo.
salvo lo que yo he estudiado dentro de la biodescodificación, que la biodescodificación es un aporte de muchísima gente con mucho conocimiento. Entonces, tenemos grandes personajes y la biodescodificación en este mundo es como que la conglomera este hombre, ay, se me voló el nombre, el de España, Enrique Corbera. Él hace muchísimos años empieza Enrique Corbera es más, él patenta la palabra biodescodificación. O sea, yo no pudiera usarla, pero todo el mundo la usa, ¿no? Porque en realidad con ese primer nombre se conoce a esta terapia holística. Después le pusieron neurobioemoción, le pusieron quién sabe cuánta cosa, pero es la biodescodificación que aglutina este señor que se llama Enrique Corbera. Entonces él junta muchísima gente, como te digo, a Jung, cosas de Freud, de Salomón Celián, bueno, infinita cantidad de gente. Y se arma esto de la biodescodificación. Y al día de hoy se sigue estudiando, o sea, yo ya les conté que estoy haciendo un diplomado de lo que ahora se llama biocoherencia, y es ampliar este conocimiento porque siempre van saliendo más cosas, o sea, siempre va saliendo más información que como somos seres humanos, obviamente somos muy dinámicos en nuestro, no somos como las matemáticas, que 2 más 2 es 4 y no hay de otra posibilidad, ¿no? Nosotros, pues 2 más 2 puede ser 5, puede ser 8, puede ser 10, o sea, es muy variable lo que puede producir el ser humano. Y entonces constantemente hay que estar estudiando porque siempre aparece algo nuevo, ¿no? Creo Ok, que, gracias. creo que los terapeutas que somos conscientes de nuestra responsabilidad de acompañar a otra persona, no dejamos nunca de estudiar la realidad, eh, porque es así, porque siempre tenemos que ir buscando a ver cómo podemos ayudar mejor al otro, ¿no? De acuerdo, muy amable, Alicia. Gracias, Jesús. ¿Quién más tiene ganas de hablar, de preguntar, de consultar, de decir algo? Adriana, ya que estás con la cámara o no. Pues yo creo que no. Bueno. Yo interrumpí a María de Jesús, ¿o a quién interrumpí? Cuando te estaba saludando yo me metí en medio. Ah, No sé si tenía, Adriana, no, Adriana era, no sé si, era Adriana. Adriana, ¿querés decir algo? No, no, está bien, era solamente para saludar, no había. Ah, muy bien. Estamos entonces. Bueno, gente, Hermosa entonces clase. gracias, muchas gracias. Ya saben, les vamos a pasar no solo la grabación, sino también ese formulario para que pongan sus preguntas y se vienen preparadísimos para escuchar o para luego ver la grabación. Por eso es lo bueno de poner un formulario, porque la gente que no puede estar, pues después puede escuchar la respuesta, ¿no? Así que bueno, gente bonita, nos vemos el año que viene. Que empiecen súper bien el 2025. Un fuerte abrazo para todos. Y pues aquí nos estamos viendo si el universo así lo permite. Adiós.